Los humanos funcionamos solo en sociedad. Es nuestra fortaleza como especie. Nos agrupamos en grandes comunidades, países, ciudades, barrios. En estos barrios convivimos muy de cerca con personas de todo tipo, algunas agradables, otras simplemente neutras, y otras desagradables o incluso peligrosas. En esta oportunidad, contaré historias acerca de ese último grupo, personas peligrosas que ninguno quisiera tener como vecino. Historia número 1. Cuando mi hermana y yo teníamos unos 5 y 6 años, vivíamos en un pueblo pequeño, de unos 600 habitantes, y solíamos jugar afuera sin la supervisión de nuestros padres. Nuestro vecino, sin que nuestra madre lo supiera, nos llevaba a la heladería del pueblo a comprar helado. Un día nos mudamos sin dar explicaciones. Años después, nos enteramos de que ese vecino era un delincuente sexual y pedófilo registrado, y que nuestra madre se había mudado por nuestra seguridad. Se asustó muchísimo al saber de nuestras visitas a la heladería. Que yo sepa, ni mi hermana ni yo fuimos agredidas, pero aún así es muy aterrador pensarlo. Por desgracia, el mundo está lleno de ese tipo de gente. No somos adivinos para saber quiénes son buenos o malos, pero tratemos de ser lo más cuidadosos con los más inocentes y jóvenes en casa. Estas historias no sirven solo para aterrarnos, sino también para recordar que el mundo está infestado de estas ratas y debemos estar atentos. Esta segunda historia va por la misma línea. Es una historia que recomiendo que las personas más sensibles no escuchen. Sé que personas que han tenido ese tipo de experiencias pueden estar viendo este video. Si no se sienten listas para escuchar algo referente a abusos, ya saben de qué tipo, por favor omitan esta historia y sigan con el video. Historia número 2. Tenía una mejor amiga cuando tenía 10 años. Ella vivía con su papá, su madrastra y 2 hermanastras. Yo estaba en su casa todo el tiempo. Incluso a veces me quedaba a dormir. Un día estábamos jugando abajo. La madrastra no estaba trabajando, cuando el papá llamó a una de las hermanastras para que subiera. Después de unos 15 minutos, yo también quise subir, porque arriba estaba el cuarto de los niños con los juguetes. Mi amiga se puso un poco nerviosa y me dijo que me quedara abajo. Yo hasta bromeé preguntándole por qué insistía tanto. Bueno, no mucho después subimos a jugar y la hermanastra estaba llorando. Yo, preocupada, le pregunté qué pasaba, que podía contármelo, etcétera, porque no decía nada. Y mi amiga y la otra hermanastra otra vez intentaron alejarme y decirme que la dejara sola. Se podía sentir claramente que estaban en modo pánico. Llegué a mi casa y le conté eso a mi mamá. Le pareció extraño, pero yo solo le hablé de la niña llorando, no de que no me dejaban subir ni nada de eso. Poco después se mudaron a otra ciudad. Años más tarde, la madrastra se divorció de su esposo y llamó a mi mamá para explicarle que su ex marido había estado abusando de sus hijas durante años. Estuve peligrosamente cerca de que algo me pasara. Todo ocurrió literalmente justo encima de mi cabeza. Sinceramente, eso me dejó paranoica con la idea de dejar que mis hijos se queden a dormir en casas ajenas. Aprendí de la peor manera que estas cosas ocurren frente a nuestras narices. Por mi propio bien, las demás historias no serán sobre abusos de ese tipo. Es difícil para mí presentar casos de ese estilo,
porque he conocido personas que son muy queridas para mí, que han pasado por eso. No me imagino lo difícil que debe ser haber vivido esas malas experiencias y escuchar esas historias. Historia número 3. Voy a contar esa historia para bajar un poco la tensión. No es tan impactante, pero es entretenida. Espero que como público puedan disfrutarla. Crecí en un barrio peligroso. Los barrios peligrosos son algo curiosos, por lo que he escuchado de otras personas con experiencias similares, porque suelen generar un efecto muy polarizado. Están los vecinos fantasma, gente que nunca habla con nadie y que prácticamente no existe. Están los vecinos infernales y están los vecinos increíbles, los que mantienes cerca porque en un ambiente así los necesitas. Los vecinos a ambos lados de la casa donde crecí eran bastante buenos. A la derecha había un vecino fantasma que eventualmente empezó a hablarnos y resultó ser bastante agradable. Y a la izquierda vivían mis padrinos. Al otro lado de la calle había una familia de adictos a la metanfetamina. 2 casas más allá, en la esquina, vivía un tipo que cocinaba y vendía metanfetamina. Tenía una red de consumidores y vendedores por toda la calle, y casi una casa de esquina en cada intersección estaba relacionada con él. Este tipo era una leyenda. La gente de la zona lo llamaba de muchas formas. Yonky Dan era uno de sus apodos. El tipo blanco era otro. Tenía un taller mecánico improvisado en su garaje y trabajaba en autos desde las 5 de la mañana hasta casi la medianoche todos los días, haciendo ruido constantemente, mientras la gente iba y venía de su casa para comprar metanfetamina, charlar o lo que fuera. A veces tenía discusiones fuertes afuera y, otras veces, tiroteos con la gente con la que discutía. Aunque la mayoría de las veces apenas sacaba el arma, la gente se largaba. Dan iba a todas partes en bicicleta. Tenía un auto y funcionaba, pero casi siempre prefería moverse en bici. Cuando era niño, yo solo lo veía como un vecino horrible, alguien a quien temer y evitar. La cuestión es que Yonky Dan en realidad era bastante amable. Saludaba a todo el mundo, vecinos, cualquiera que viviera en el barrio, cualquiera que reconociera. No fue hasta que crecí que aprendí más sobre Dan y su operación gracias a algunos amigos en común que terminé conociendo. Dan no solo abastecía de metanfetamina a los consumidores y vendedores del barrio, controlaba gran parte de la cadena de suministro local. Había 2 pandillas importantes en la zona, pero nuestro barrio estaba justo en una especie de área neutral entre sus territorios. Una de las pandillas probablemente podría haber tomado el barrio si hubiera querido. Eran lo bastante grandes y poderosos. Pero estaba Dan. Dan era su proveedor. Ellos lo conocían como el tipo blanco, y parte de su acuerdo con él era que él les vendía droga, pero ellos se mantenían completamente alejados del barrio. Ese era su trato con cualquier afiliado a quien le vendiera. Le vendía prácticamente a cualquiera, pero si hacía negocios contigo, mantenía sus problemas fuera de su barrio. Algo así como, no ensucies donde vives. Resulta que también por eso iba a todos lados en bicicleta y saludaba a todo el mundo. Dan vigilaba quién entraba y salía. Saludaba porque quería que supieras que te estaba observando. No era solo que fuera amable, aunque sí lo era, sino que estaba comunicando algo muy importante. Estaba atento. Los que no estábamos involucrados con él no lo sabíamos. No conocíamos sus reglas, ni a quién permitía salir o entrar, ni los acuerdos que había hecho y que básicamente evitaban que nuestro barrio empeorara mientras el resto de la ciudad se iba al infierno. Nosotros solo conocíamos su comportamiento errático y extraño.
que nunca dormía, que vendía drogas y que también las consumía. Muchas de las familias limpias del barrio lo demonizaban, pero siempre era curioso ver qué casas eran amigas de él, porque no siempre eran las que esperarías. Para un tipo tan relacionado con drogadictos, también era amigo del guardia de prisión, de la familia que vivía unas casas más allá, de mi padrino, gente que uno pensaría que lo evitaría, pero ellos sabían. Quién sabe cómo demonios, pero lo sabían. Le pregunté a mi padrino sobre eso después de enterarme, y me dijo que sí, que lo sabía, solo que no creía que fuera algo de lo que se debería hablar. Así era John Kidan, uno de los mejores y peores vecinos que he tenido. Historia número 3. Unos vecinos se mudaron a la casa de enfrente cuando yo estaba en secundaria. Eran personas muy extrañas que se mantenían aisladas. Era evidente que tenían 2 niños pequeños adoptados. Un día, no mucho después de mudarse, la mujer vino a nuestra casa para disculparse con mis padres porque sus hijos siempre estaban gritando y llorando. Recuerdo que me pareció muy raro, porque ni mis padres ni yo habíamos escuchado nunca a los niños gritar o llorar. Poco después, mi padre estaba en casa cuando escuchó a la mujer gritando en el patio trasero. Fue a ver qué pasaba, y ella gritaba que había encontrado al menor de sus 2 hijos inconsciente en el patio. Llegó la policía y, lamentablemente, el niño estaba muerto. Entonces, la situación se volvió muy seria. Montones de policías, vehículos sin ningún tipo de identificación, cintas policiales. Para mí, que estaba en secundaria, parecía una película. Resultó que ella había golpeado al niño hasta matarlo, e intentó hacer parecer que se había caído y golpeado la cabeza contra el patio trasero. Después descubrimos mucho más. Nuestros nuevos vecinos habían mudado de su anterior casa porque no eran bienvenidos en la zona, ya que numerosos vecinos los habían denunciado ante Protección Infantil por abuso. También nos enteramos de que incluso había sido una noticia local en el lugar donde vivían antes. Y eso fue en los años 80, antes de internet y todo eso. Así que era mucho más fácil ocultar tus secretos en esa época. Solo habían vivido frente a nosotros unos pocos meses antes de que todo eso ocurriera. Una historia bastante horrible. Ah, y una cosa más. La investigación por asesinato reveló que los niños ni siquiera habían sido adoptados legalmente. Básicamente, habían sido comprados. Esa historia me dio bastante curiosidad, así que busqué más información sobre esto, pero lamentablemente no encontré nada. Fue una mala idea. Leí acerca de la historia de Adam Walsh. Sé que no tiene mucho que ver con el video, pero sin duda alguna es una historia muy impactante. Resulta que Adam John Walsh era un niño que vivía en Florida y fue secuestrado por Otis Toole. 2 semanas después, su cabeza cercenada fue encontrada en un canal de drenaje junto a una autopista. Wow, hasta donde llega la maldad de la gente es increíble. Y por cierto, hay una película basada en esa historia que se estrenó en 1983, por si alguno quiere verla. Y bueno, concluimos con la última historia, la historia número 4. La siguiente historia es corta y bastante triste. Cuando era niño, había una mujer de mediana edad que vivía al otro lado de la calle con su hija pequeña. Todos los días la veía caminar por la calle cargando 2 grandes bolsas de ropa, y más tarde volvía con ellas. Hacía eso casi todos los días. Yo tenía curiosidad de cómo solo ellas 2 necesitaban lavar tanta ropa con tanta frecuencia. Años después, mi mamá me contó que esa mujer había sido una refugiada de la Alemania nazi. Estaba aterrada de salir de casa y que los nazis la allanaran mientras no estaba.
así que llevaba toda su ropa con ella, siempre, a todas partes. Fua, increíble. Qué triste, ¿no? Bueno, esto es todo por hoy, amigos. Les recuerdo nuevamente que si quieren que sus historias salgan en un video, mándenlas al correo envía tu historia 1800@gmail.com y sé parte de la historia de este canal. Un fuerte abrazo y buenas noches a todos, querida comunidad. ¿Qué tal, amigos? Disculpen por salir así. No lo hice porque tenga miedo de mostrar mi rostro, ya que lo he hecho ya en 2 directos. Lo hice por otro motivo. Algunos quizás lo sepan o lo imaginarán. ¿Qué más? Algunos videos van a ser así, me da vergüenza de que sea así, pero es la única solución que encontré para que pueda subir video. ¿Qué más? Ya más adelante tendré un estudio o algo. También disculpen por la calidad del audio. Eso es todo, creo. Muchas gracias por su apoyo. Este es el primer video en lobo solitario y ojalá que haya muchos más. Nada, muchísimas gracias de nuevo. Entren a los directos, estaré haciendo directos también. Y bueno, envíen sus historias por el correo, ¿no?, que ya mencioné. También va a estar acá en la descripción. Bueno, gracias y que tengan un buen día.